no tiene la parte, quizás, que es igual de importante, que la parte informal. La parte informal en el sentido que podamos reunirnos y podamos, por ejemplo, en el coffee break, en el momento que no tenemos clase, compartir nuestras experiencias, conversar un poco, si en algún municipio se dio alguna situación que en otra se logró resolver de otra manera. Todo ese intercambio que forma parte de las capacitaciones, ese ganar un poco la confianza del otro, de la otra, que está muy lejos físicamente, pero que en un lugar presencial estamos todos en el mismo lugar, por lo virtual no se puede dar. Y por lo tanto, tengan la seguridad que si en el curso de este año tuviésemos la posibilidad, o tuviésemos todavía la posibilidad en el último cuartal del año de hacer algo conjuntamente en forma presencial, lo haremos. De no ser posible, tengan la seguridad que el próximo año seguiremos con ese tipo de capacitación, con esas capacitaciones, porque en el correr de los últimos 2 años nos hemos dado cuenta que son de gran valor y son de gran utilidad. En ese sentido, nuevamente, muchas gracias a todo el staff de CIMA, muchas gracias también a los colegas de la CAS que han jugado un rol también importante en la realización de estas 6 clases que comenzamos el día de hoy, y naturalmente muchas gracias a todos ustedes por participar y por estar presentes. Un fuerte abrazo y los estaré acompañando el día de hoy de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias, Olaf, por la presentación y por darnos la bienvenida. Ahora le vamos a pedir al licenciado Enzo Paoletta, presidente de CIMA, que nos diga unas breves palabras. Bueno, Hernán, yo me sumo a los agradecimientos de Olaf a todas las personas de la Fundación Adenauer y de CIMA que hicieron posible que comenzáramos hoy el ciclo de conferencias y que vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien. Hace ya varias semanas que venimos trabajando y ajustando detalles. Sabemos que no es tan fácil, estamos todos en distintos lugares del país, nosotros como organizadores y también ustedes como participantes. Esto es inédito. Nosotros ya desde hace más o menos unos 20 años que estamos realizando a razón de 1 o 2 cursos por año, siempre acompañados por la Fundación Adenauer, que nos ha acompañado en este desafío de asistir y asesorar a los municipios para mejorar la calidad y la eficiencia de los gobiernos locales, y esta situación es inédita, de poder estar con integrantes, funcionarios, trabajadores, empleados, asesores de municipios de todo el país. Están representadas, por lo menos en las inscripciones, ahí voy viendo que se van sumando cada minuto más personas a la charla, están representadas 11 provincias, yo se las voy a nombrar así porque bueno, creo que vale la pena conocer la diversidad que vamos a tener en estas charlas. Corrientes, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja, y bueno, alguna más que probablemente me olvide, seguramente si no la mencioné, alguno de ustedes en el chat me lo va a recordar. Simplemente para ya darle paso a Torchi que comience su exposición en el día de hoy, recordarles a todos que bueno, estamos aquí porque todos compartimos algo en común, que es mejorar las administraciones de los gobiernos locales, mejorar las gestiones, ¿sí? Podríamos decir que todos creemos en el poder transformador de los municipios, es un eslogan que es muy lindo, pero creo que me inclinaría más por algo más real, que es, conocemos todos que los municipios todavía tienen su techo muy alto en cuanto a la capacidad de gestión, ¿sí? Incluso en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, sabemos que lo podemos hacer mejor. Por lo tanto, esto es un tiempo muy bien invertido, el nuestro y el de ustedes. Estoy seguro que a todos nos apasiona lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, en el trabajo que tenemos tanto del lado de la investigación como desde el lado de la gestión municipal. ¿Por dónde empezar ante esta situación de crisis, ante esa situación de mejora? Bueno, este ciclo taller propone estos distintos ámbitos que vamos a ir repasando los martes y los jueves. Leyes, gestión, comunicación, planeamiento y producción, ¿sí? Y simplemente me detengo en esta última, podría ser en cualquiera de las otras 4, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en estos días
qué tan distinta hubiese sido para muchos municipios la situación si los municipios en los que estamos, o en los que están, van a ser todas situaciones distintas, hubiesen tenido diversificación productiva, por ejemplo, ¿no? Que es una de las que nos hubiese procurado un contexto distinto, depende de los municipios, ante la situación de pandemia, la restricción de determinadas actividades, la caída del consumo, ¿sí? ¿Qué tan distinta es la situación de una ciudad a otra? Por supuesto que decirlo ahora es una obviedad, pero creo que cuando uno aprovecha las situaciones de normalidad, si es que nuestro país las tiene, es difícil encontrar situaciones de normalidad histórica, pero cada tanto tenemos ventanas donde los municipios pueden planificar y donde pueden trabajar y prevenir a futuro distintas situaciones. Bueno, en esos contextos es donde vamos a tratar de aplicar mucho de lo que vamos a aprender en estas charlas. Gracias a ustedes, porque la verdad que la forma que tenemos de retroalimentarnos nosotros es a través de estos encuentros, que este año no podrán ser presenciales, pero igualmente nos va a enriquecer a todos para que lo que hablemos, lo que expongamos los docentes en estos cursos, sea muchísimo más real, ¿sí? Eso lo permiten ustedes con la presencia en estos cursos. Gracias a todos, le dejamos la palabra a Torchi. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Enzo. Bien, antes de cederle la palabra a Torchi para que empiece con el desarrollo de del curso, quiero recordar de nuevo entonces las reglas, por favor, las cámaras encendidas y los micrófonos silenciados. Ahora entonces le vamos a ceder le vamos a ceder la palabra a Torchi. En primer lugar lo voy a presentar. Héctor Pérez Bourbon, Torchi para los amigos, es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, se desempeña en el ámbito público desde hace más de 35 años, tanto en cuerpos legislativos como en el Poder Ejecutivo. Docente en temas de Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario y Administración Pública en general, en distintas universidades, diferentes centros educativos del país y numerosos cuerpos parlamentarios, tanto de nivel nacional como provincial y municipal. Ha dictado cursos y seminarios en todas las provincias argentinas, colabora íntimamente con el Centro de Investigaciones Municipales Aplicada, CIMA, en las jornadas de desarrollo local que se llevan a cabo en distintos municipios del país, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Es autor de un manual de técnica legislativa, del libro para entender el Congreso, y de calidad legislativa, un estudio sobre la posibilidad de aplicar normas, criterios y herramientas de gestión de la calidad en la función legislativa de un Parlamento, además de numerosos artículos y ensayos sobre esta temática, publicados en compilaciones de libros y en revistas jurídicas. Socio fundador del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, ICITEL, de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. También es integrante del Subcomité de Calidad Legislativa del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM. Torchi, ya te paso la posta para que puedas entonces ya puedas darnos la presentación y estamos con vos. Gracias, Hernán. Gracias, Olaf, Enzo, Guadalupe, los que trabajan. Siempre uno se acuerda poco de los que trabajan. Guadalupe, Carolina, todos esos que son los que hacen posible esta presentación. He visto algunas caras conocidas. Rodolfo Dana, buenas tardes. Rodolfo Dana es el Consejo Deliberante de Neuquén. Él estaba ahí y le hicieron el consejo alrededor. Hemos dado muchos cursos en Neuquén con Rodolfo, siempre hemos tenido una relación muy interesante. Bueno, quería empezar, a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Estoy habilitado ya, Hernán? Sí, Torchi. Bueno,
Este ciclo de desarrollo local en tiempos de crisis, intentamos armar algo para suplir, como decía Olaf, estas charlas presenciales que damos habitualmente. Y ¿alguien sabe qué es eso? Si hay algún japonés sabrá qué es, pero lo más probable es que nadie sepa. Yo tampoco sabía qué era eso hasta que me dijeron qué era. Los japoneses, a diferencia de nuestro sistema de escritura, hacen dibujitos pero que no representan letras, que sucesivamente forman palabras y las palabras designan a algún objeto, alguna idea. Los japoneses, los chinos también, tienen un sistema de escritura distinto. El dibujito directamente representa una idea. Y esto que está acá es el modo en que los japoneses se refieren a la crisis. Ese ideograma para los japoneses es crisis. Pero lo interesante de esto es que ese ideograma en realidad está compuesto de dos ideogramas, el primero de los cuales significa peligro, y el segundo significa oportunidad. O sea, para los japoneses la crisis es algo que tiene un peligro, pero que también tiene una oportunidad. Y esto es lo que queríamos mostrar un poco en este ciclo. Cuando armamos este ciclo con Eduardo, con Enzo, con Carolina, lo que quisimos es mostrar de que siempre es posible sacar una buena ventaja de las situaciones adversas. Yo no sé si ustedes vieron una película con Anthony Hopkins y Alec Baldwin, creo que acá se llamó Al filo del peligro o algo por el estilo. Anthony Hopkins es un tipo multimillonario, pero además muy inteligente, que sabía muchas cosas, y perdidos en la nieve, le dice al otro compañero, dice, bueno, pero con la nieve se puede hacer fuego. ¿Cómo va a hacer fuego con la nieve? Y sí, entonces el tipo agarra un poco de nieve, la compacta, así hace una lupa, y con la lupa concentra los rayos del sol, y hace la chispita y le hace fuego desde a unas ramitas que habían juntado. Creo que es una buena oportunidad para no desaprovechar esta situación adversa que nos va a ir mostrando algunas cosas. Acuérdese lo que dice Martín Fierro, no hay cosa como el peligro para refrescar un mamado, ¿no? A veces es interesante estas situaciones de peligro, de complicación, de situaciones aparentemente adversas para encontrar una salida provechosa para este asunto. Esto es más o menos el esquema general en el que nos vamos a mover en la charla esta, en unas 5 charlas en realidad. La primera es la que voy a desarrollar yo hoy, que es las decisiones políticas del municipio, orientado fundamentalmente a lo que es el Consejo Deliberante, es decir, al cuerpo legislativo, digamos, de la municipalidad. Las otras charlas están más vinculadas tal vez al Ejecutivo, la de hoy va a ser más centrada en lo legislativo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, sean cuales sean las condiciones externas, el municipio no puede cerrar por pandemia. El municipio tiene que seguir tomando decisiones de gobierno. La situación no va a ser igual, pero no hay más remedio que seguir trabajando. Y esto, lo que tenemos que ver es qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia con este tema de la crisis y con este tema de la cuarentena. Y entonces les propongo que analicemos toda esta cuestión desde la óptica de gestión de la calidad. Cualquier producto que queramos elaborar, siempre vamos a tener esta secuencia: unos insumos, un proceso y un producto. Insumo, proceso y producto. Y desde hace mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con control de calidad, si bien empezó con el producto, esto ya es desde la Edad de Piedra. El hombre de la Edad de Piedra que hacía una lanza, verificaba que el filo fuera bueno, que la lanza fuera resistente para poder matar esos mamuts y tigres dientes de sable y todos esos bichos con los que peleaba esta pobre gente. Lo que sucede es que el proceso es mejor también controlarlo antes, porque si algo yo veo que está saliendo mal, no sigo gastando dinero en fabricar un producto que me va a salir defectuoso. Si yo veo que la piedra con la que estoy haciendo la punta de esa lanza se me desgrana, no sigo trabajando con eso. Y esto lleva entonces a un control de proceso. Pero además, esto me va dando pautas de cuáles son los insumos que yo tengo que tener y hago control de insumos. Este control de producto,
antes control de proceso, antes control de insumo, es el que me va a permitir a mí obtener un producto de buena calidad. Esto para cualquier cosa que haga, para hacer una ley, o para hacer una escoba, o para hacer una guitarra. Lo mismo, siempre vamos a tener esto. Entonces, les propongo que pensemos en la ordenanza como el producto del Consejo Deliberante. Para analizar la calidad de ese producto, lo primero que tenemos que saber es cuándo ese producto va a ser de buena calidad. Tenemos que poder determinar cuál es el modelo de una buena ordenanza, cuál es el modelo de una ordenanza de buena calidad. Si no sabemos cuándo la guitarra es buena, no vamos a poder fabricar una buena guitarra o nos saldrá de casualidad. Con una ordenanza pasa lo mismo. Tenemos que saber cuándo una ordenanza va a ser de buena calidad para poder desarrollar el proceso correspondiente y obtener un resultado satisfactorio. A la ordenanza la podemos ver de distintas ópticas, como cualquier cosa. El mismo Napoleón, petizo con la mano acá y el gorro ese, uno lo puede ver como militar, y es un Napoleón militar, también lo puede ver como político, como estadista, y es otro Napoleón, el estadista, y aún se lo puede ver como un Napoleón jurista, porque uno de los grandes monumentos que dejó Napoleón, él mismo dijo, más que por mis batallas, me recordarán por el Código Civil de los franceses. Entonces, es el mismo objeto, pero se lo puede ver desde distintos ángulos. Con la ordenanza pasa lo mismo. La ordenanza la podemos ver como un sistema de prescripción de conductas. Este es un enfoque desde la ciencia jurídica. La ordenanza lo que hace es establecer una serie de reglas para que la convivencia de la sociedad sea algo pacífico y posible de llevar a cabo en buena armonía. Pero también podemos ver a la ordenanza como la expresión de la voluntad de gobierno. Desde la ciencia de la comunicación podemos analizar a la ordenanza como uno de los mensajes más importantes que el gobierno manda a los gobernados. No es el único, pero es tal vez el más importante, el más trascendente. Desde la técnica legislativa podemos ver a la ordenanza como la expresión escrita de la decisión política. Es decir, hay una decisión política y nosotros esto lo tenemos que poner por escrito, porque a las ordenanzas las tenemos que escribir para que queden asentadas en algún lado, no podemos simplemente decirlas. Y por último, desde la ciencia política podemos ver a la ordenanza como la herramienta de la decisión política. No la única, pero sí una importante herramienta de la decisión política. Por eso es que para instrumentar la decisión política se necesita la ordenanza. La única manera que tenemos de instrumentar esa decisión política que puede tomar el Consejo Deliberante va a ser poder transformar esto en un texto escrito, que es lo que se llama ordenanza. Y acá tenemos también un problemita, porque nosotros indistintamente usamos la misma palabra para referirnos a dos cosas diferentes. Por un lado nos referimos al texto de la ordenanza. Eso es un texto, a eso le llamamos ordenanza. Pero también ordenanza es el contenido preceptivo que ese texto tiene adentro. Hay un precepto jurídico que está contenido en un texto, pero contenido preceptivo, precepto jurídico, norma jurídica, como lo quieran llamar, y texto no son la misma cosa. Una cosa es el contenido, otra cosa es el continente. Y si uno quiere analizar la calidad de la ordenanza, va a tener que analizar por separado la calidad del texto y la calidad del contenido de la norma jurídica que está dentro de ese texto. Y por las dudas, tampoco se acaba ahí el problema, porque además tenemos que analizar la relación entre contenido y continente. ¿Por qué? Porque si el texto no refleja exactamente lo que se quiso poner, el contenido preceptivo no va a ser el que quisieron poner los que decidieron los que tomaron esa decisión política. Entonces, texto-continente, relación entre contenido y continente, contenido preceptivo, y por si esto fuera poco, todo esto está sustentado en una decisión política. Entonces, acá nos encontramos con que la ordenanza parece que es poco, pero tenemos por lo menos 4 elementos. El texto continente, el contenido preceptivo, la relación entre contenido y continente y la decisión política que sustenta todo esto. La decisión política es la que aprueba un texto más un contenido. Si queremos analizar un poco la calidad de estas 4 cosas, veamos además ¿cuáles de estas cosas se ven afectadas por la cuarentena o por la pandemia? Porque a lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor sí pasa algo. Empecemos por lo más fácil.
de estos 4 elementos, empecemos con el texto continente. El texto continente debe ser preciso. El texto continente, para que sea de buena calidad, tiene que saber decir exactamente lo que yo quiero decir. Y esto no es fácil, porque el lenguaje es muy engañoso. Hay montones de ejemplos, yo les voy a tirar 2 o 3 nomás. El policía vio al ladrón cuando salía del edificio. Esto lo entiende cualquiera, lo que pasa es que no necesariamente todos van a entender lo mismo. El policía vio al ladrón cuando el policía salía del edificio, o el policía vio al ladrón cuando el ladrón salía del edificio, o el policía vio al ladrón cuando yo salía del edificio. Exactamente la misma frase tiene por lo menos 3 significados distintos. Si yo preguntara dónde se firmó el Acta de la Independencia Argentina en 1816, alguien me puede decir que se firmó en Tucumán, y es cierto. Pero alguien también me puede decir que se firmó al pie de la hoja, y también es cierto. Muchísimas ambigüedades. Seguramente ustedes no saben cómo se puede hacer para arrojar con fuerza un huevo crudo sobre un piso de cemento sin que se rompa. Seguramente no lo saben. Y si yo les pregunto cómo hacer para arrojar un adoquín sobre una fuente de cristal sin que se rompa, tampoco. Y sin embargo, con esta misma estructura de las 2 oraciones, todos pensaron, o casi todos seguramente pensaron en la primera que lo que se iba a romper era el huevo crudo, o sea, lo que yo tiro, y en la segunda pensaron que lo que se iba a romper era la fuente de cristal, o sea, el lugar donde cae. Nadie pensó que se iba a romper el adoquín. ¿Cómo se puede arrojar un huevo crudo sobre un piso de cemento sin que se rompa? Como quieran, porque nunca un huevo crudo va a romper un piso de cemento. Estas trampas que tiene el lenguaje no son admisibles en un texto normativo, porque acuérdense lo que dijimos. La ordenanza, entre otras cosas, es un sistema de prescripción de conducta. Son órdenes para que la gente haga tal o cual cosa. Ahora, si esa orden no es precisa, algunos van a hacer una cosa y otros van a hacer otra cosa distinta, entonces el sistema no me va a servir. El texto continente, entonces, tiene que ser preciso. Pero además tiene que ser claro, tiene que poder ser entendido por la gente. A veces se escriben leyes creyendo que uno lo que tiene que hacer es escribir algo para ganar un premio de literatura. Y eso no es así. Tampoco escribir en un lenguaje chabacano. Conrado Naler-Roxlo decía que la diferencia entre un reo de barrio y el famoso escritor Enrique Larreta, el autor del libro La Gloria de Don Ramiro, es que mientras un reo de barrio diría, aunque no tengo ragú, algo me mandaría a la bodega, Enrique Larreta diría, maguar mi apetencia pluguiera me llantar un pernil de palomino, sí que unas alubias. Bueno, ni una cosa ni la otra. Hay que escribir claro, en un lenguaje en serio, bien, prolijito, pero que se pueda entender, no con palabras extrañas. Segundo requisito del texto. Y tercero, el texto continente tiene que ser conciso. Conciso quiere decir que no hay que escribir de más. Muchas veces se escriben cosas que no hace falta escribir, porque son palabras que se pueden obviar, o porque son directamente frases enteras o oraciones enteras que se pueden eliminar sin problemas. Está lleno, todo el sistema jurídico argentino está lleno de cosas que no hace falta decir. El nuevo Código Civil y Comercial, por ejemplo, tiene algún artículo que dice, y hay que cumplir con las prescripciones de este código. Ya sé, si los códigos son para que no los cumplan, no hace falta decir que el código diga que hay que cumplir con el código. Eso no es concisión. El texto continente, entonces, tiene que ser preciso, claro y conciso. Yo se los digo muy rápido, sobre esto hay un artículo muy interesante del doctor Fermino Bertone, que es uno de los que comenzó, seguramente en Argentina, el que comenzó con este análisis de la calidad del texto normativo. Ahora, de todos estos requisitos, ¿alguno cambia con la cuarentena o con la pandemia? Y la verdad es que no. La precisión, la claridad y la concisión del texto normativo son independientes de los problemas de la pandemia y de la cuarentena. Acá no tenemos nada que revisar. Esto es así y no tenemos que adecuar ninguna cosa por causa de esta crisis. El contenido preceptivo, segundo elemento de los que estuvimos viendo, también tiene sus requisitos para ser de buena calidad. El primero es que tiene que ser justo. El contenido preceptivo tiene que ser justo. Y cuando yo digo que tiene que ser justo, no estoy hablando de ninguna cuestión ética o moral o religiosa o ideológica, sino de una cuestión institucional y jurídica. Fíjense
que la Constitución dice que el Congreso será investido del poder legislativo de la nación. El poder legislativo lo tiene el Congreso. El poder ejecutivo lo tiene un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Y el poder judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia. Ahora fíjense una cosa, la Corte Suprema no se llama de trámites judiciales, se llama de justicia. El Poder Judicial tiene un aditamento valorativo que los otros dos poderes no tienen. Congreso, presidente, Corte Suprema de Justicia. Y esto está reforzado en el artículo 112 de la Constitución, que dice que los jueces tienen que jurar, dice en manos del presidente la primera vez, etcétera, desempeñar sus obligaciones administrando justicia legalmente y bien. Tienen que administrar justicia legalmente, tienen que aplicar la ley, pero la ley no la aplican como finalidad, sino como medio para administrar justicia. La función de los jueces no es aplicar la ley. La función de los jueces es hacer justicia, para lo cual se usan la ley. Algunos jueces no son profesionales, sino empleados de su profesión, son burócratas del Poder Judicial y creen que su misión es aplicar la ley. Eso está mal. Los jueces lo que tienen que hacer es hacer justicia. Por eso es que la ley, la ordenanza, tiene que ser justa, porque si no es justa, el juez va a decir, esto yo no lo aplico, si el juez sabe trabajar, ¿no? Esto yo no lo aplico porque no es justo. Pero además, tiene que estar el contenido preceptivo subordinado a normas superiores. No se puede legislar como uno quiere. Hay andariveles dentro de los cuales hay que moverse. ¿Cuáles son esos andariveles? Si yo estoy en el Congreso Nacional o en el nivel nacional de decisión normativa, tengo por arriba de lo que yo hago la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Si estoy en el nivel provincial, además de eso tengo que sumarle las leyes nacionales y la Constitución provincial. Si estoy en el ámbito municipal, tengo que sumarle a todo eso anterior las leyes provinciales, particularmente la Ley Orgánica de Municipalidades, y en el caso de que tenga la Carta Orgánica Municipal. Todo esto es lo que me marca a mí el andarivel donde yo puedo definir determinados contenidos preceptivos. Además de este encuadramiento de tipo, si se quiere, vertical, tenemos que tener un encuadramiento o una coherencia horizontal. El sistema jurídico no es una bolsa de normas, es un sistema de normas, y como tal, tenemos que mantener la armonía y la coherencia de esas normas que componen el sistema. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por más que a mí me dé mucha bronca que alguien tiene papelitos en la calle, yo no puedo pretender aplicarle a alguien que tiene un papel en la calle 25 años de cárcel, porque esa es la pena del homicidio. Además tiene que estar dictado por alguien competente. Esto está relacionado con la subordinación a normas superiores. No cualquiera puede dictar normas sobre cualquier cosa. Si yo estoy en el Congreso Nacional, no puedo dictar una norma modificando el Código Procesal de la provincia de Santa Fe, porque eso es resorte de la provincia, no es de la nación. Al revés, si estoy en la nación, no puedo, si estoy en la provincia, no puedo pretender una ley para modificar el Código Penal, porque eso es competencia nacional y no provincial. Y si estoy en la provincia, tampoco puedo dictar una ley para cambiar la mano de una calle, porque eso es municipal y no provincial. Y si estoy en el municipio, tengo que respetar el ámbito de aplicación y de competencia del municipio. Y por último, otro requisito del contenido preceptivo es que tiene que estar correctamente encuadrado. Los cuerpos legislativos no dictan un solo tipo de documento normativo. En la Cámara de Diputados de la Nación se hacen leyes, resoluciones y declaraciones. En el Senado, además de leyes, resoluciones y declaraciones, se hacen decretos y comunicaciones. En la Cámara de Diputados de Santa Fe se hacen leyes, resoluciones, declaraciones y comunicaciones. Es decir, esto no es uniforme en todo el país, en distintos cuerpos legislativos se hacen distintas cosas, pero hay que saber dónde poner cada una de ellas. La vez pasada me llamaron muy desesperados del Consejo Deliberante, no recuerdo bien, era de la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, González Chávez, o Coronel Pringles, o Coronel Suárez, por ahí. Habían rechazado la cuenta de inversión del intendente, habían rechazado la rendición de cuentas del intendente con una ordenanza. Y el intendente que hizo inventó la ordenanza, claro. ¿Para qué lo hace por una ordenanza? Si uno quiere rechazar la cuenta del intendente, la cuenta de inversión del intendente, no tiene que hacerlo con algo en que el intendente pueda meter la manito.
En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo que dice la ley orgánica de municipalidades, tendría que ser un decreto del Consejo Deliberante. Contenido preceptivo, entonces, tiene que ser justo, subordinado a normas superiores, coherente con el orden jurídico, dictado por alguien competente y correctamente encuadrado. ¿Algo de esto cambia con la pandemia, con la cuarentena? No. Estos requisitos son exactamente iguales en épocas normales o en época de crisis. Hasta ahora venimos zafando. Tercer elemento a analizar, la relación entre el contenido y el texto continente. El texto continente tiene que ser un fiel reflejo de la decisión política, y esto a veces se cuida poco. Fíjense, esta es una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Una ley que modifica una ordenanza. Esto de modificar una ordenanza a través de una ley tiene que ver con el cambio de estatus jurídicos de la ciudad, después de la reforma constitucional del 94 y la constitución de la ciudad del 96. Dice, prohíbese la utilización de equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o similares a personas menores de 18 años. Esto es lo que quedó escrito y esto es lo que se aprobó. Pero si uno leía el texto de los fundamentos del proyecto, e inclusive del despacho de comisión, se daba cuenta que debieron haber puesto esto: prohíbese la utilización de equipos de radiaciones ultravioletas en personas menores de 18 años, porque lo que se quería prohibir es que el menor de 18 años tuviera, que no se lo pudiera someter al tratamiento. Pero si yo en vez de poner en, pongo a, lo que estoy haciendo es prohibir que maneje la máquina, no tiene nada que ver. Un cambio de una palabra hace que el texto se desvirtúe, perdón, el texto no, el contenido se desvirtúe y en definitiva se desvirtúe la decisión política. Se quería prohibir una cosa y terminó prohibiéndose otra cosa diferente. Esto es un requisito esencial entonces en la relación entre el texto continente y el contenido preceptivo. Ahora bien, ¿esto cambia en algo con la cuarentena? Tampoco. Este es saber escribir bien los textos normativos. Hasta ahora no tenemos inconvenientes. La decisión política. La decisión política tiene que tener también algunos requisitos de calidad. La primera, diría yo, que tiene que ser sustentable, tiene que poder durar. Porque si no, a la gente le estamos cambiando las reglas, las leyes, las normas jurídicas a cada rato y eso no es posible. La ley tiene que poder durar, la ordenanza tiene que poder durar, tiene que ser sustentable a lo largo del tiempo. Y esto tiene mucho que ver con el consenso con el cual se ha aprobado esta regla jurídica, esta ordenanza en este caso. Si hay un consenso sólido, amplio, es probable que la ordenanza pueda durar más. Cuando el consenso es con lo justo para tener el número reglamentario para aprobarlo, desde que se conjuga el verbo borocotear en Argentina, esta mayoría de hoy puede ser minoría mañana, y entonces de nuevo volvemos a cambiar la ley, a cambiar la ordenanza, y seguimos cambiando las reglas de juego a la gente. Ahora, también es una cosa importante distinguir entre lo que es el consenso de sanción del consenso de acatamiento. Esto me lo hicieron notar dos alumnos que tuve hace mucho en curso, Carlos Peirano y Eduardo Difini. Consenso de sanción es cuán de acuerdo están los que aprueban esa norma, y consenso de acatamiento es cuán de acuerdo está la gente que es la que recibe esa norma. Porque las leyes, las ordenanzas no se hacen para que queden del espacio, se hacen para la sociedad. Y esto tiene que ver con una de las definiciones de calidad, que es de Joseph Juran, que es calidad es la satisfacción del cliente. Una cosa es de buena calidad cuando el que la recibe se encuentra satisfecho con esa cosa. Para eso hace falta que el cliente sepa bien qué es lo que se le está, qué contiene esta norma que le están dando, pero además hace falta que el que dicta la norma sepa qué es lo que quiere el cliente, sepa cuándo el cliente se va a sentir satisfecho. Calidad es adecuación al uso, es la otra definición de Joseph Juran, que en realidad es el complemento de aquella. El cliente se siente satisfecho y demuestra esa satisfacción usándolo, el objeto que sea, en este caso una ordenanza. Ahora, esto de saber qué es lo que piensa la gente forma parte de todo un sistema de comunicación entre uno y otro, y esto yo no quiero avanzar porque esto es a lo que se va a referir Enzo Paoletta en la tercera o cuarta charla, no recuerdo, porque en la comunicación entre gobierno y gobernados es de ida y vuelta. No es solamente lo que el gobierno le dice a los gobernados, sino saber escuchar también lo que los gobernados quieren y cómo hacemos para cumplir o para satisfacer sus expectativas.
Sustentable, entonces, teniendo en cuenta que si bien la decisión se toma en la coyuntura y para la coyuntura, no debe tomarse solamente para la coyuntura. La decisión que se toma en la coyuntura tiene que servir para la coyuntura, pero también tiene que servir después, porque si no, de nuevo, no es sustentable. Esto también es un factor a tener en cuenta. Además de sustentable, la decisión política tiene que ser viable, tiene que ser posible de ser llevada a cabo. Porque de nada sirve una ley muy linda en la teoría, pero que por algún motivo yo no la puedo ejecutar, no la puedo instrumentar. Y esa viabilidad hay que analizarla desde distintos puntos de vista. En primer lugar, el punto de vista jurídico, y acá sí tenemos diferencias en el caso de pandemia o sin caso de pandemia, en caso de cuarentena o no cuarentena. Porque en épocas normales, por ejemplo, la municipalidad puede decidir que vamos a hacer, no sé, un campeonato de carrera de sortija, por ejemplo, o un festival de rock, o una competencia de asado con cuero, lo que sea. Y esto funciona habitualmente, pero cuando tenemos una norma nacional o provincial que prohíbe las reuniones multitudinarias de gente, esto no se va a poder hacer. Esto es algo que sí hay que tener en cuenta en época de pandemia, la viabilidad jurídica de lo que yo quiero hacer. Lo mismo la viabilidad política. Fíjense cómo cambian los alineamientos políticos en una situación de crisis o en una situación de no crisis. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires hace 10 años, hace 3 o ahora. Hace 10 años, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo tenía Macri. La presidencia la tenía Cristina Kirchner y en la provincia de Buenos Aires la tenía Scioli. Scioli y Cristina Kirchner del mismo signo político, Macri de signo político contrario. Las relaciones de la ciudad de Buenos Aires con la provincia y la nación no eran buenas. Hace 3 años, Macri en la presidencia, María Eugenia Vidal en la provincia, Rodríguez Larreta en la ciudad, los tres del mismo partido, las relaciones eran muchísimo más fluidas. Pero curiosamente ahora tenemos una situación parecida a la de hace 10 años, Rodríguez Larreta de un partido, provincia de Buenos Aires y nación de otro partido, y sin embargo, esta crisis, este peligro, ha hecho que las relaciones hayan cambiado mucho respecto de lo que fue hace 10. Muchísimo. Ahora hay un muy buen entendimiento, será circunstancial, yo no quiero decir ni que es sincero ni que es hipócrita, no me interesa eso. Yo lo que digo es que objetivamente la situación es más parecida hoy a lo que era hace 3 años que lo que era hace 10, a pesar de que los signos políticos son diferentes. Y lo mismo pasa al revés. Estamos viendo que hay intendentes en algunas provincias que a pesar de ser del mismo signo político que el gobernador, están medio de pica con el gobernador justamente por los problemas que le acarrea la pandemia. Esto entonces hay que también analizarlo. Además, el aspecto social. La gente no está del mismo humor con cuarentena que sin cuarentena. Entonces, la viabilidad social de aplicar una norma no es igual, no es igual. Ni hablar del aspecto económico. Ni los ingresos ni los egresos son iguales. Hay que gastar más plata en otras cosas que antes no se gastaba, seguramente, y los ingresos seguramente han disminuido. Esto le pasa a todos los niveles del gobierno del país. Y por último, desde el punto de vista fáctico, también hay que analizar la viabilidad. ¿Por qué? Porque más allá de las normas jurídicas que prescriben conductas, hay otros factores que también influyen en las conductas. Tuve que hacer ahora un trabajo porque me pidieron por una publicación internacional sobre las elecciones en tiempo de pandemia. Estuve rastreando un poco lo que pasó en todo el mundo. Nosotros, por suerte, digamos, no hemos tenido mucho problema porque liquidamos todo el tema de las elecciones el año pasado, antes de que fuera este descalabro. Que yo sepa, hay un solo problema en Argentina, que es la Municipalidad de Río Cuarto, que como hace 25 años o algo por el estilo, cambió su carta orgánica para desfasar la elección local de la elección nacional y provincial. Le tocaba ahora en junio elegir intendente y bueno, no han podido hacerlo por el tema de la pandemia. Pero si uno analiza lo que pasó en el mundo, por ejemplo, Francia tenía que hacer unas elecciones municipales en marzo. Se hicieron en marzo. 15 días antes de la elección, en Francia había 100 contagiados y 2 muertos. Pero esto subió rápidamente y al momento de la elección había algo así como 3.000 contagiados, 8.000, ya no me acuerdo cuántos, y más de 100 muertos. Y esto produjo que la gente tuviera miedo y no fuera a votar.
hubo una deserción de más del 50%. La gente que fue a votar no llegó al 45% de los que debían ir. Esto provocó que el gobierno directamente decidiera no hacer la segunda vuelta, que tenían que hacerla, lo cual además le trae una serie de complicaciones. ¿Por qué? Porque más allá de que esté permitido o no esté permitido, hay que pensar la realidad que la gente no fue a votar. En Baviera tuvieron que hacer una segunda elección, una segunda vuelta, digamos, que también tenían. Baviera además elegía algo así como 40.000 cargos regionales, y tuvieron que hacerla admitiendo y casi exigiendo el voto por correspondencia, que permitió mucho más afluencia de votantes que cuando se hizo presencial. Todo esto hay que analizarlo. Esto yo lo dejo acá porque justamente todo este análisis jurídico, político, social, económico, fáctico es lo que van a ir desarrollando también los otros tres participantes de este grupo, Eduardo Arraiza, Agustín Forchieri y Andrés Ombrosi, en distintos tópicos de cómo hacemos con estas cuestiones. Para redondear un poco todo esto, la decisión política debe ser oportuna, y la oportunidad obviamente no es lo mismo con pandemia que sin pandemia. Entonces, esto me parece que es un análisis bastante rápido de lo que es el producto del Consejo Deliberante, ordenanza. No es el único, pero es un producto, uno de los más importantes. Veamos entonces qué pasa con otro de los aspectos. Pensemos cómo es el proceso mediante el cual el Consejo Deliberante produce la ordenanza y en qué medida ese proceso se ve afectado por la pandemia. Si el proceso se ve afectado, tenemos que ver cómo hacemos para conjurar ese inconveniente, para conjurar ese problema. Y para eso es importante que sepamos distinguir con claridad y con precisión el fondo de las formas, para ver cómo podemos cambiar las formas sin afectar el fondo, respetando el fondo de la cuestión. Esto es central. Muchas veces nosotros, como hacemos las cosas siempre igual, confundimos formas y fondo, y esto no es así. Es lo que yo les decía recién respecto de los jueces. Hay jueces que creen que su obligación es aplicar las leyes. No, no. Su obligación, el fondo del problema es hacer justicia. La forma es aplicación de leyes. Saber distinguir el fondo de las formas es central para no meter la pata cuando uno toma este tipo de decisiones. ¿Cuál es el trabajo parlamentario? ¿Cuáles son los principios que rigen el trabajo parlamentario? La esencia, la base del procedimiento parlamentario es el acuerdo. ¿Por qué? Porque la esencia de la democracia no es la votación, sino que es el acuerdo. Los que tenemos algunos años, la gente joven ni se acuerda, pero los que tenemos algunos años y que sabemos que tuvimos durante muchos años prohibida la votación, mucha gente piensa que ahora que estamos en democracia tenemos que votar. No, 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 no. No nos dejaban votar, pero sigue sin ser la esencia de la democracia el acuerdo. Para que tengan una idea, nosotros somos 6 hermanos y 5 hermanos estrenamos nuestro voto con la elección de Cámpora. Ni el más grande, ni el quinto, la más chica tampoco entró en esa vuelta, pero 5 estrenamos el voto en la misma elección. Pero no es la votación la esencia de la democracia. La esencia de la democracia sigue siendo el acuerdo. La votación es el último recurso democrático para tomar decisiones cuando no se llega a un acuerdo. Y aún esto implica un acuerdo, que es precisamente resolver la cuestión por medio del voto y no a través de una carrera de embolsados o la carta más alta o en un match de box. Si ustedes se acuerdan, cuando habrá sido en los 80 más o menos, el presidente de Uganda, Idi Amin, tenía un tema limítrofe bastante bravo con Tanzania, tema que se arrastraba de que una había sido colonizada por los ingleses y otro por los franceses. Bueno, la cuestión es que estaban llegando a una guerra. Al final no recuerdo bien qué pasó con la guerra esa, pero en algún momento Idi Amin le sugirió, lo invitó al presidente de Tanzania a decir, mire, no hagamos una guerra porque vamos a gastar mucha plata, y en definitiva esa plata no la vamos a aprovechar nosotros, sino los fabricantes de armas, que son todos de afuera. Así que hagamos una cosa, lo desafío un match de box, a ver quién gana. Claro, lo que no era justo era que el presidente de Tanzania era una persona normal, tenían los dos más o menos la misma edad,
pero Idi Amin Dada era un socotroco de 2 metros de alto, 130 kilos, y había sido campeón de box un montón de años. Con lo cual, seguramente iba a ganar Uganda esa pelea. Pero bueno, volviendo a la cuestión, la votación entonces no es la esencia de la democracia. ¿Y por qué hay que ponerse de acuerdo? ¿Por qué es tan importante esto de acuerdo? Porque los intereses de la sociedad no son homogéneos. Los intereses de la sociedad son diversos y muchas veces son contrarios, son opuestos. ¿Hay que hacer lo que quiere la gente? Sí, pero la gente no quiere todo lo mismo. Como dice mi amigo Alfonso Fernández Miranda Campoamor, catedrático de la Universidad de Madrid, de la Complutense de Madrid, nadie está de acuerdo con nadie en todo, y nadie está de acuerdo con todos en nada. No hay nada en que todos estemos de acuerdo, y no hay dos personas que tengan absoluta identidad de pensamiento. Hasta los hermanos mellizos alguna diferencia van a tener, las famosas grietas argentinas. A uno le gustan los pastelitos dulces de membrillo, a otro dulce de batata, ¿no? O jugamos al truco con flor o sin flor, o mate amargo o mate dulce, por no entrar en el fútbol, Boca River, Independiente Racing, Rosario Central, Newell's, o Belgrano Talleres. Bueno, son todas grietas que tenemos, y en alguna va a pasar esto. No hay nadie que esté de acuerdo con nadie en todo. Entonces, lo que tiene que hacer la autoridad es percibir esos distintos intereses y buscar una solución de compromiso que no va a satisfacer 100% a todos, pero va a buscar, lo que tiene que hacer es buscar optimizar los beneficios y minimizar los perjuicios. Y para eso hace falta poder acordar, porque todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Ahora, el fondo es el acuerdo. ¿Y cuáles son las formas, el trámite por el que se llega a ese acuerdo? Ustedes lo conocen porque esto es, digamos, todos los que trabajan o han trabajado en un cuerpo deliberativo saben que es así. Un esquema simplificado del trámite es que el concejal estudia un tema, elabora un proyecto, esto pasa a la comisión lo discute, elabora un despacho, ese despacho pasa al recinto que lo debate y sanciona un proyecto de ordenanza que pasa al Ejecutivo para su promulgación, o si se trata de algo que no sea una ordenanza, resolución, declaración, comunicación, lo que sea, finaliza ahí su trámite. Este es el esquema básico. Hay un montón de vericuetos en los cuales nos vamos a centrar. Esto no pretendo hacer acá una charla sobre derecho parlamentario. Pero en este esquema básico analicemos un poco, en cuáles de estas etapas influye en algo la pandemia o la cuarentena. En la etapa de concejal, en la etapa de comisión, en la etapa de recinto. Parecería que en la primera no hay problema, porque la cuarentena al legislador, a título individual, no le afecta mayormente. Él puede seguir trabajando igual. Pensamos en el concejal a título individual, ¿no? En lo que hace en su oficina. Si en lugar de tener que ir a una oficina que tenga en el consejo, si es que tiene, puede trabajar desde su casa o en alguna oficina particular, acá no parece haber mayor influencia por el tema de la cuarentena. A lo mejor alguna cosa por ahí que no puede acceder a la biblioteca del consejo o algo por el estilo, pero no es muy grave. En la segunda etapa, acá sí tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque el modo de trabajo habitual de una comisión parlamentaria es reunirse. Es una reunión presencial entre los concejales. Y esto con la cuarentena se complica. No solo por las normas jurídicas que pueda haber que prohíban las reuniones, sino además, como decíamos recién, por el temor personal de algunos que no quiere estar en una reunión donde se puede contagiar. Hoy me enteré, el vicepresidente primero en realidad de la legislatura estuvo en sesión el otro día, al día siguiente le dio positivo el resultado de COVID. Está muy bien, parece que no tiene ningún problema de salud ni nada, pero esto es un lío. Hoy hablé con el secretario parlamentario de la Cámara y me decía, mirá, las sesiones las hacemos en el Salón Dorado, con su salón muy grande, están todos lejos, yo estoy lejos, estamos una mesa muy grande, él está en un lado, yo estoy como a 1,5 metros, pero en algún momento uno se acerca para hablar, el secretario parlamentario se acerca para susurrarle algo al presidente. Y bueno, estas son cosas que no podemos obviar. Las reuniones presenciales se complican por esto de la cuarentena. ¿Qué hacemos entonces? Si las comisiones trabajan en base a reuniones presenciales, tenemos dos maneras de solucionar esto. O eliminamos las reuniones de comisión o las hacemos de otra manera. Las hacemos de un modo diferente o las eliminamos.
¿Vale la pena eliminar las reuniones de comisión y discutir directamente en el Pleno? Bueno, esto habría que estudiarlo un poco, porque la discusión en comisión tiene algunas ventajas importantes respecto a la discusión en sesión. En primer lugar, la cantidad de personas que tienen que buscar el acuerdo es menor. Acá hay una diferencia muy grande, depende de qué cuerpo legislativo estemos tratando. No es lo mismo la Cámara de Diputados de Santa Fe con 50 diputados, o la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con 60, o la de Córdoba con 70, el Senado con 72, los 92 de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, o los 257 diputados de la Nación. Con esos números no hay manera de ponerse de acuerdo entre todos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos grupos más chicos de discusión. Esto lo hace todo el mundo, esto no es solamente una tarea legislativa. Cuando los chicos del colegio, el quinto año, están queriendo hacer la fiesta de egresados o el viaje de egresados, no se ocupan todos de todo. Se reúne y dice, bueno, fulano, mengano y sutano se van a ocupar de tal cosa. Y María Teresa, Susanita y no sé quién se van a ocupar de esta otra cosa. Algunos buscarán presupuestos del DJ, y otros buscarán presupuestos del salón, otros de la comida, otros buscarán cómo hacemos para financiar esto. Bueno, se hace por grupos. Esto es la tarea normal en cualquier grupo más o menos grande. La comisión lo que permite es justamente buscar acuerdos en grupos más reducidos. Otra ventaja de la comisión es que los integrantes de la comisión tienen una relación más directa con el tema. En general, los médicos tratan de estar en la comisión de salud del cuerpo legislativo al que pertenecen. Los abogados quieren estar en las comisiones jurídicas. Es probable que si hay un abogado, un ingeniero, quiera estar en la comisión de obras públicas. Esta relación siempre se da. No solo la relación por causa de la profesión, sino también por los intereses de la región a la que reporta. En el Congreso Nacional se ve muy claro esto. En la Comisión de Intereses Marítimos le importa a los diputados de Chubut, a los santiagueños no le importa prácticamente nada. La minoría le importa a los catamarqueños, a los santafesinos no les va demasiada importancia. Es decir, el lugar también de donde es la persona también tiene que ver con esto, porque además no solo tiene interés, sino que conoce más. Conoce más. También es más fácil en la comisión que en el pleno interactuar con técnicos y especialistas. La comisión puede llamar a alguien a que explique tal tema o pedir la opinión de un profesor de la universidad o de un especialista en tal tema o en tal otro tema, etc. También interactuar con los sectores afectados y también interactuar con el Ejecutivo, que va a ser el que va a tener que poner en marcha la ordenanza, el que va a tener que instrumentarla. Esto en la comisión es mucho más fácil de hacer que en el pleno. Y por último, son más manejables los tiempos. En una sesión, lo habitual, salvo excepciones extrañas por alguna moción de reserva en secretaría o cosas por el estilo, lo habitual en una sesión es que el proyecto que se empieza a tratar se termina de tratar. En una comisión no necesariamente es así, porque por ahí la discusión se empantana por algún motivo y dice, bueno, no, a ver, una cosa. Dejemos este tema acá, que cada uno consulte con su blog, que pensémoslo de vuelta, y la semana que viene lo seguimos tratando. Mientras tanto, tomamos otro tema. Y esto en la comisión se puede hacer, en el recinto es casi imposible. De todo esto concluimos en que, en realidad, suprimir el tratamiento o la discusión de los proyectos en comisión no parece ser algo conveniente. ¿Cómo hacemos entonces? ¿De qué manera podemos hacer reuniones de comisión sin recurrir a las reuniones presenciales? Bueno, la verdad es que esta pandemia ha demostrado que hay muchos sistemas de reuniones virtuales con resultados razonablemente exitosos en muchos ámbitos. La tecnología permite muchas y variadas posibilidades. Y acá no estoy hablando solamente de las reuniones de comisión de un cuerpo deliberativo, sino, por ejemplo, de esta charla. Acá podemos estar a través de sistemas tecnológicos reunidos gente. Acá hay gente de Trevelin, hay gente creo que de Río Gallegos, hay gente de Corrientes, me parece Enzo que había alguien de Oberá, o sea, provincia de Misiones. Hay gente de todas las provincias que mencionó, creo que de La Rioja, de distintas provincias argentinas, de la ciudad de Buenos Aires también. Y sin embargo, sin necesidad de viajar, estamos todos acá compartiendo este ámbito. Esto es bueno, tiene sus problemas también, es cierto lo que planteó Olaf, digamos, no es posible comerse un chipá si uno está haciendo un curso en Corrientes, por ejemplo, o en Formosa, en el intervalo, pero
tiene también sus buenas ventajas. Esto hay que poder aprovecharlo. Entonces, las reuniones presenciales o reemplazar las reuniones presenciales por reuniones virtuales, totalmente virtuales o semipresenciales, parece ser el mejor camino. Pero además, tal vez sea la buena oportunidad para replantearse si el sistema de comisiones que se está usando es el adecuado. Lamentablemente en Argentina tenemos una fuerte costumbre de copiar por las dudas. Y como los cuerpos legislativos grandes tienen un sistema armado, casi todos los reglamentos copian el sistema sin analizar si realmente es un sistema que les conviene o no. Un ejemplo clarito lo viví yo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura de la ciudad comenzó en el año 96, teniendo que armar la ciudad. La ciudad antes dependía directamente de la presidencia, y al ser autónoma tuvo que armar el sistema judicial, tuvo que armar la Defensoría del Pueblo, tuvo que armar el Consejo de la Magistratura, tuvo que armar la auditoría, es decir, todos organismos importantes de gobierno, la sindicatura, es decir, todos organismos importantes de gobierno que había que preparar la correspondiente ley para instrumentarlo. Cuando se hizo el reglamento de la legislatura, simplemente más o menos se copió, con algunas modificaciones, lo que era usual. Y entonces hicieron un sistema de comisiones que sirve para una legislatura en régimen. Y se hicieron, no sé, 10, 15, 14, no me acuerdo cuántas comisiones, unas cuantas comisiones. Asuntos constitucionales, legislación general, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Justicia y la Comisión de Presupuesto estaban recontra tapadas de trabajo. Todo lo que era la organización de la auditoría, del Consejo de la Magistratura, muchísimo trabajo. Y las otras comisiones casi no tenían nada que hacer. Entonces llegamos a una situación claramente ridícula, no cabe otra palabra. La Comisión de Cultura y Comunicación Social sacó un despacho declarando, no me acuerdo, ciudadano ilustre o algo por el estilo, de la Ciudad de Buenos Aires a una persona determinada. Llegado al despacho, al recinto, alguien preguntó, el señor presidente, por favor, que alguien me diga quién es esta persona, que del informe del despacho no alcanzo a comprender quién es, por qué lo vamos a nombrar ciudadano ilustre. El presidente, con buen criterio, le dio la palabra al presidente de la Comisión de Cultura y Comunicación Social, quien dijo, bueno, señor presidente, en todo caso, que el proyecto vuelva a comisión, porque yo tampoco sé quién es esta persona. Bueno, claro, así no es fácil manejar la cuestión. La legislatura debió haber hecho un sistema de comisiones que dijera, bueno, una comisión para Poder Judicial, una comisión para Consejo de la Magistratura, una comisión para Auditoría, una comisión para esto, y dejar 1 o 2 comisiones, digamos, menores para ese tipo de cosas. Esto me parece que para muchos consejos deliberantes sería bueno replanteárselo. No digo que necesariamente tenga que cambiarlo, pero replantéenselo. Yo he estado en más de una oportunidad, me ha pasado, en consejos deliberantes chicos, que terminaron diciéndome si las comisiones no nos sirven, terminamos arreglando todo en labor parlamentaria. Entonces, esto es una cuestión que tal vez valga la pena pensarlo. No tener un esquema rígido y permanente de comisiones, sino un sistema más dinámico de creación de comisiones por tema. Está este proyecto. A ver, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa estudiar esto? No eliminar la comisión como sistema de análisis, pero que no sean siempre un número de las mismas personas que lo hacen. Insisto, no es que haya que hacerlo así, pero tal vez valga la pena pensarlo si no aprovechamos la volada para cambiar otras cosas. La tercera etapa, ya quiero ir terminando porque es un poco tarde. La tercera etapa, la sesión en el recinto, influye en la cuarentena, sí. Al igual que en la comisión, las reuniones presenciales están impedidas de funcionar normalmente con la cuarentena y por lo tanto la única manera es llevar esto a un modo virtual, total o semipresencial. Esto se ha hecho en muchos cuerpos legislativos del país. Creo que la primera que arrancó con esto fue la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque a partir de un proyecto de modernización que se hizo hace unos 15 años, había mucho ya sistematizado, mucho ya metido en sistemas de computación. De hecho, ya hace bastante que la legislatura estaba teniendo todos los trámites parlamentarios a través del sistema de computación y demás.
con lo cual le resultó más fácil adaptar también la sesión y las reuniones de comisión. Pero lo han hecho casi todos con bastante éxito. Algunos tendrán más problemas, otros tendrán menos problemas, pero en general se ha logrado con bastante rapidez, más de la que uno sospechaba, tener un sistema que permita reemplazar estas reuniones presenciales por las reuniones virtuales. Ahora, la pregunta de siempre, ¿y el reglamento esto lo admite? Hasta hubo una presentación de la presidenta del Senado a la Corte, a ver si se podía hacer o no se podía hacer. ¿El reglamento puede hacerse? ¿Permite el reglamento eliminar las reuniones presenciales? Bueno, acá es donde volvemos al problema. El fondo y la forma. Lo importante es ponerse de acuerdo. El modo en que se lleve ese acuerdo no puede ser un condicionante de esa finalidad. Lo importante es ponerse de acuerdo. ¿De qué manera lo hacemos? Es importante, pero no tan importante como el producto final, el acuerdo. El reglamento en cualquier cuerpo legislativo en realidad es una herramienta. Y como toda herramienta, parece tautológico, pero es la verdad, sirve si sirve, y si no sirve, no sirve. Esto es lo que hay que tener claro. Si pensamos en serio de que lo importante en un cuerpo legislativo es el acuerdo, todo lo demás es periférico. No pueden las formas, digamos, condicionar el fondo. Ahora, ¿esto quiere decir que el reglamento no sirve para nada? No, no, por favor, el reglamento sí sirve y es muy útil y muy necesario, por lo menos para asegurar la protección de las minorías. La protección de las minorías es una de las características principales del reglamento. Pero si todos están de acuerdo en hacer otra cosa, no podemos decir, no, porque el reglamento no, porque no se puede. Sí, el reglamento lo hacemos nosotros. Acá hay una cuestión que es muy importante y que es la siguiente. Dos cuestiones importantes. Los parlamentos son autónomos para dictar su reglamento. Esto lo tiene la Constitución Nacional, lo tiene las Constituciones provinciales y todas las cartas orgánicas o leyes orgánicas municipales le atribuyen al cuerpo legislativo la posibilidad de dictar su propio reglamento de funcionamiento. Esto no lo tiene el Poder Judicial ni lo tiene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene una ley de ministerios, tiene una ley de procedimientos administrativos que la hacen parcialmente, al menos desde afuera. Al Poder Judicial se lo hacen del todo de afuera. La ley orgánica de los tribunales no la decide la Corte, la deciden los otros dos poderes. El procedimiento judicial está en los códigos, que son leyes, no lo decide la Corte. Es decir, la autonomía del Poder Legislativo es muy importante. En algunos casos, creo que por error, hay algunas constituciones o algunas cartas orgánicas que avanzan un poco exageradamente, a mi gusto, sobre estas facultades. La Constitución Nacional en esto es sumamente prudente, cada Cámara da su reglamento. Y lo que sí establece son algunas muy pocas reglas de algunas cosas muy específicas. Por ejemplo, que para excluir a un diputado o a un senador del cuerpo hace falta votar con 2/3. Por ejemplo, cómo se manejan las diferencias entre una Cámara y otra en el caso de la bicameralidad. Es decir, pero son muy poquitas cosas las que tiene la Constitución Nacional. Algunas constituciones provinciales se meten un poco más. Por ejemplo, la de la Ciudad de Buenos Aires dice que la legislatura dicta leyes, resoluciones y declaraciones, lo cual es un error, porque la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también es consejo deliberante, y como tal debería poder dictar algo que se llamara ordenanza. ¿Por qué? Porque la legislatura dicta leyes para lo que en la provincia de Córdoba son leyes, por ejemplo, la regulación de la profesión de los escribanos, por decir algo, pero también dicta leyes para algo que en Córdoba lo hace el Consejo Deliberante de Córdoba, que es decir, si esta calle mano para allá o para el otro lado. Y a todo lo llama leyes, esto es un error. Por eso me parece que hay algunos cuerpos legislativos que están exageradamente sometidos a este tipo de normativa, pero salvo esto, tienen una gran autonomía para dictar su propio reglamento de organización y funcionamiento. Y hay otra cosa que es muy importante, que hay que pensarla. En cualquier organización, la máxima autoridad es la que da las directivas de funcionamiento. Y estas directivas van bajando en la organización y se van haciendo más específicas y menos generales. Y el verdadero elaborador del producto final es el estamento inferior de la organización. El que lleva la carta no es el señor Juan Carlos Correo, dueño de la empresa de correos, es el cartero.
Y el que fabrica el automóvil no es María Susana Chevrolet, la dueña de la empresa Chevrolet, es un grupo de operarios que van armando el auto. En cambio, si ustedes se fijan, en un cuerpo legislativo esto es exactamente contrario. Es el concejal, como vimos, el que prepara un proyecto, esto pasa a la comisión, y es la máxima autoridad, que es el cuerpo reunido en el recinto, el que le hace el último repulgue a la empanada, el que le pone la frutilla al postre. En un cuerpo deliberativo, la máxima autoridad es el operario final. Por esto es que si yo defino mi reglamento y además estoy al final del proceso, no importa tanto si cumplí o no cumplí con el reglamento. Cualquier trámite aparentemente irregular se blanquea en esta decisión final. Esto es lo que hay que entender. Si yo quiero ir a Mar del Plata y digo voy a ir por la ruta 2, y a todo el mundo le digo voy a ir por la ruta 2, y después resulta que la ruta 2 está recontrallena porque se cayó un puente, habilitaron un carril de la mano contraria, pero está ahí 40 kilómetros de embotellamiento de auto, y digo no, chau, yo me voy de acá, me voy para el lado de Tandil, agarro la tren, me voy por el otro lado. Y alguien me va a decir, pero usted dijo que me va a ir por la 2 y no vino por la 2, sí, ya sé, pero yo lo que quería era llegar a Mar del Plata, no venir por la ruta 2. Esto es lo que hay que entender. Lo importante es cómo llegamos a Mar del Plata, no por qué camino anduvimos. Es importante saber el camino, sobre todo si yo a alguien le dije, no te hagas problema que yo a las 3 de la tarde te paso a buscar por Dolores. Y si yo después no voy a Dolores, lo dejo colgado de este tipo. Por eso el reglamento es importante para la protección de las minorías. Pero no confundamos las cosas. Los reglamentos parlamentarios entonces no tienen esa rigidez que tienen los reglamentos administrativos o los reglamentos judiciales, porque se los hacen de afuera, y además no hay personas interesadas en un proceso parlamentario. Si yo hago un juicio o inicio un reclamo administrativo, soy el que está interesado en que eso se resuelva y puedo desistir del juicio. Si no desisto, necesito que haya plazos y asignación de responsabilidades concretas para que la cuestión se resuelva. En cambio, en el proceso parlamentario esto no es así. El legislador que presenta un proyecto, una vez que lo dejó en la mesa de entradas, ya no es más de él. Todos o casi todos los reglamentos dicen específicamente que no puede retirar el proyecto sin permiso de la Cámara o del cuerpo legislativo que corresponde. Entonces, el reglamento es la guía o la forma que se utiliza para poder lograr el fondo, y la forma no puede prevalecer por sobre el fondo. Sí, una cosa, si se modifica el reglamento hay que tener en cuenta estas tres cosas con certeza. Primero, garantizar, como dije, el derecho de las minorías, la protección de las minorías del cuerpo parlamentario. Esto es muy importante, si se modifica el reglamento, que esto quede claro. Segundo, garantizar el derecho de la sociedad a que los actos de gobierno sean públicos. Desde 1810 que estamos pidiendo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y esto muchas veces se oculta. De distintas maneras. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, antes de la autonomía de la ciudad, una de las críticas que tenía era que las sesiones se hacían a las 3, 4 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo. Esto no es razonable. El reglamento tiene que garantizar que la gente tiene que poder acceder. Por eso, si se hace un sistema virtual, que sea transparente y que se pueda ver desde distintos, que la gente pueda acceder a él. Y también, por supuesto, tendrá que cumplir con los requisitos que definen las normas de rango superior. Si hay alguna limitación para la reforma del reglamento, que tenga la Carta Orgánica, que tenga la Constitución de la provincia o la Ley Orgánica de las municipalidades, esto tendrá que cumplirse sin ninguna duda. Simplemente, ya termino, como conclusión, les quiero dejar algo que escribí hace rato en un trabajito que hice. Cuando esta tormenta, Dios mediante, haya pasado, habrá que volver a reflexionar sobre lo hecho y ver qué provecho podemos sacar de esta circunstancia adversa, confiando en que, como reza el dicho español, no hay mal que por bien no venga. Bueno, muchas gracias, ahí tienen mi mail. Me pueden consultar lo que quieran, siempre digo lo mismo, pregunten lo que quieran, yo contesto lo que puedo. Y Hernán, si hay preguntas, con todo gusto estoy a disposición de la gente. Sí, Torchi, tenemos algunas preguntas. Espérate que dejo de compartir esto, así podemos ver un poco mejor las caras. Gracias. Perfecto. Sí. Te leo algunas preguntas que hizo el público que estuvo escuchando. En primer lugar,
hay una pregunta que es, en base a tu experiencia, si podrías comentar, teniendo en cuenta esto que vos dijiste del tema del acuerdo, si conoces experiencias donde se haya tornado difícil o dificultoso el diálogo o el poder entenderse entre las diferentes fuerzas parlamentarias. Si querés ponerlo como ejemplo de lo que sería lo contrario de lo que vos mencionaste como parte del acuerdo. Sí, por supuesto. Es mucho más fácil decir que hay que ponerse de acuerdo que ponerse de acuerdo. Esto es obvio. Pero esto depende mucho de quién es el legislador que está trabajando este tema. Yo siempre digo que un diputado, un senador, un concejal, para ser buen legislador, tiene que tener 3 requisitos. Primero, saber distinguir el bien del mal, que no es poco. Segundo, saber distinguir lo importante de lo accesorio. Y tercero, tener una decidida vocación por ponerse de acuerdo con el de enfrente. Ahora, para ponerse de acuerdo, no tenemos más remedio que transigir algo. Si yo quiero comprar una casa y el señor que la vende me dice cuesta, no sé, $100.000. No, yo tengo 90, no se la vendo. O sea, nunca va a vender la casa él ni yo la voy a comprar. ¿Cómo hacemos? Y nos vamos poniendo de acuerdo. Vos bajas un poco el precio, yo subo un poco la oferta. Déjame de tal cosa, o llévatela. Esto implica, el acuerdo implica transigir entre las distintas posiciones de origen. Por eso es que yo insisto que se confunde lo que es el debate parlamentario con el debate judicial. Esto lo decía el otro día en una charla. En el debate judicial no hay más remedio que ganar la discusión al otro. En el debate parlamentario no es así. En el debate parlamentario la discusión es para ponerse de acuerdo, porque los que deciden son los que discuten. Entonces, acá es donde es muy importante, insisto, la vocación del legislador de hacerlo. Yo siempre rescato a un diputado que estaba en la legislatura de la ciudad, ahora es diputado nacional, Facundo Suárez Lastra. Yo soy peronista y Facundo radical, les aclaro, no es que sea de mi partido. Pero Facundo siempre, él presidía la Comisión de Justicia, y siempre los temas complicados decían, no, espera, un momento, acá todavía hay algunos diputados en las reuniones de comisión. Todavía hay algunos diputados que no están de acuerdo. Esta ley tiene que salir con el consenso más amplio posible. Busquemos de qué manera conseguimos que todos ellos que todavía no están de acuerdo entren en el acuerdo, y para eso vamos a tener que ceder algo. Es decir, esto es central. Si uno se empecina en mantener la posición propia, y no, por supuesto que no vamos a acordar. Lamentablemente estamos demasiado, creo que han influido demasiado los gobiernos autoritarios en Argentina, y yo, si cuando me den la razón a mí nos ponemos de acuerdo. Bueno, eso no es el sistema de la democracia parlamentaria. Cuando me den la razón ya está, listo, está todo. No es así. Hay que ponerse de acuerdo, hay que transigir, hay que ceder. Si uno se quiere comprar una casa, va a tener que ceder algo. Cuando yo la vendo, quiero cobrar muchísimo y llevarme hasta las manijas de las puertas. Cuando yo compro, quiero pagar poco y que me dejen las cortinas, las alfombras y la heladera llena de fiambre. No es posible esas posturas extremas. Hay que ir negociando algo hasta buscar una solución intermedia. Esto, insisto, depende de algunas cuestiones periféricas también, como los lugares de reunión y otras cosas, pero fundamentalmente de la capacidad de acuerdo que tengan los que están en el tema. Yo creo que para esto conspira bastante una mala costumbre que se está generando en Argentina, a pesar de que la gente cree que es lo contrario. Nosotros en Argentina tenemos una alta rotación de legisladores. La gente cree que se eternizan, no es así, al contrario, es de los países que tienen menos repitencia de legisladores. Y esto hace que no haya un oficio realmente. En Estados Unidos o en otros países, el que entra de legislador se queda, y se queda mucho tiempo. Ted Kennedy fue más de 40 años senador. Y esto, los que han pasado por este tipo de cosas saben que uno a la larga se acostumbra a esta ventaja de poder transigir. Yo he conocido a algunos diputados, concretamente Oscar Lamberto, por ejemplo. Oscar Lamberto, diputado por Santa Fe, contador, tipo muy estudioso. Entró en el año 85, como recién llegado, tiene mi edad, así que éramos jóvenes en esa época. No tenía experiencia parlamentaria, pero un tipo muy trabajador, muy estudioso. Bueno, él estuvo un montón de años, primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado. Y la verdad es que después hablando con él, qué sé yo, 15 o 20 años después, lo que había crecido conceptualmente, este hombre era fantástico.
la permanencia en el cargo de legislador es favorable para este tipo de cuestiones. El que viene medio de pasada cree que es todo así y no tiende a acordar. Bueno, perdón, pero si no, es muy largo. A ver, otra pregunta, por favor, Armando, si es que tenés. Sí, con respecto al tema de los entornos virtuales, uno de los participantes mencionó primero que las reuniones de comisión fueron exitosas con respecto al entorno virtual, no tanto las sesiones virtuales. Y la pregunta es si crees que sería posible avanzar en establecer este formato de virtualidad como algo habitual en ambos casos. Más allá de la pandemia, entiendo yo que a eso apunta la pregunta. Sí, acá creo que las situaciones son bastante disímiles en unos lugares y en otros lugares. Vos recién, Hernán, comentabas a los problemas que vos tenés en algunas cuestiones vinculadas a tus clases por gente que vive en lugares con poca señal, por ejemplo. Bueno, por supuesto, no es lo mismo hacer una reunión en este sentido, no es lo mismo hacer una reunión de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, que viven todos en la capital o al ladito, que hacer a lo mejor una reunión virtual en diputados de una provincia extensa, como puede ser, por ejemplo, Chubut o Santa Cruz, donde a lo mejor las redes no funcionan de la misma manera y demás. Esto no creo que haya una solución única. Me parece que en cada caso hay que ir viendo cómo podemos aprovechar la tecnología existente, no la inexistente. Con la inexistente no ganamos nada. Tenemos que aprovechar la tecnología que efectivamente podemos manejar. Esto no creo que haya, insisto, una regla general, creo que hay que verlo en cada caso. Creo que hay que tratar de hacerlo, creo que hay que tratar de hacerlo porque me parece que esto va a simplificar muchas cosas a futuro. Bien, otra pregunta es si crees que los temas a tratar por los cuerpos legislativos en este contexto deben ser únicamente relacionados con la emergencia. No, yo creo que no, por una cuestión, me parece. Es decir, si nosotros tuviéramos un terremoto que sabemos, un tsunami que sabemos que, bueno, dura un tiempito y después se pasa, acá el problema que tenemos con esta pandemia es que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y tampoco sabemos si después de que se terminó no vuelve. Acuérdense lo que fue la fiebre española de más o menos el año 18, por ahí. Fue una fiebre altamente mortal, una peste altamente mortal, y se terminó, pero el año volvió. Entonces, hay que ser medio cuidadoso con estas cosas. Yo creo que hay que planteárselo, como dije antes, hay que legislar para la coyuntura, pero no solamente para la coyuntura. Que esto pueda durar, entonces practiquemos con todo tipo de temas. La importancia de un tema o de otro tema la fija el mismo cuerpo parlamentario. A lo mejor es importante algo referido al COVID y a lo mejor es más importante otra cosa en cada momento. Yo creo que circunscribirlo solamente a esto no es conveniente, porque, como dije, el municipio, y lo mismo pasa con los gobiernos provinciales o nacional, no puede cerrar por pandemia. Hay que seguir trabajando y hay que tomarse todos los temas que haya que tomar. Bueno, eso es todo, Torchi. Terminamos con la etapa de preguntas. Bueno. Les agradecemos a todos su presencia. Les recordamos que la próxima charla de este ciclo es el día jueves a las 18 horas. Pueden volver a utilizar el mismo link con el que ingresaron hoy. El mismo link les va a servir para todas las charlas. Así que los esperamos a todos el día jueves a las 18 horas en este espacio, que desde ya volvemos a reiterar el agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer que nos está facilitando la conexión. Nos despedimos entonces hasta el día jueves. Por mi parte, yo les agradezco a los organizadores, los que llevan adelante esto, y también fundamentalmente a todos los asistentes que hay gente que no escarmienta. Yo he visto caras que ya he visto antes, o sea, gente que viene e insiste en querer escucharme. Bueno, yo no tengo la culpa. Muchas gracias realmente por aguantar. Sé que es molesto esto de aguantar cuestiones, digamos, charlas así virtuales, no es lo mismo que lo presencial, pero han hecho el esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Guadalupe, antes de que nos retiremos, creo que querías decir algo.
¿Querías decir algo? Estabas levantando la mano. Estaba saludando, así que aprovecho a saludar a todos nuevamente ahora con vos. Dale. Y bueno, nada, fuiste muy claro con todo, así que nos vemos el jueves que viene, los esperamos y desde la Fundación les estamos muy agradecidos por la presencia y por el tiempo. Bueno, nos despedimos entonces hasta el día jueves, ya se pueden desconectar. Muchas gracias a todos. Hasta el jueves.